negociación. Ha sido extremadamente agradable la invitación de Begoña y Ivonne a venir con ustedes. Lo que motivó el hacer una charla con una disciplina básica de que atravesar la barrera que hay entre la Ibero y el mundo requiere cierta suerte, y creo que no tuvimos toda la que queríamos. De manera que voy a tener que pedirles que hagamos algo que tiene una cierta concesión. Voy a leer un texto que he estado trabajando a partir de tratar de pensar a partir de los 15 años de MUAC, donde quizá ustedes sepan, yo he sido curador y jefe por 10 años ya, aparte de que de manera constante, más bien soy un académico, soy investigador y por tanto profesor en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y del posgrado de Historia del Arte. Pero lo que yo propondría, incluso no voy a usar imágenes en las formas tradicional, es que les leo este texto, que como van a ver es más una especie de prospectiva y un análisis de una situación que, si no es tan aburrido como yo imagino es, podría suscitar alguna discusión, más que preguntas, algún intento de abordar algunos de los puntos que espero les parezcan interesantes. Entonces, simplemente quiero situarlos en esto. Es un texto que está preparado en la perspectiva de que ahorita cumplimos 15 años, y ese marcador un poco machista de la mayoría de edad es un pretexto que ha tenido el museo para celebrarse, y yo creo que sería bueno empezar a pensarse. Entonces, se llama Heterogeneidad y Sinergia MUAC a sus 15 años. En su década y media de existencia, el MUAC ha venido acompañando e impulsando la sinergia de una escena artística hecha de tendencias complejas, y donde con suerte, disfrute y crítica, diversión y erudición, militancia y contemplación, siendo facultades opuestas y diferentes, aparecen lado a lado como parte de una misma ecología cultural. Esa combinación de valores distintos no solo es programática, sino que en sí misma es un diagnóstico de una etapa cultural donde la noción de arte contemporáneo está caracterizada precisamente por la convivencia no necesariamente armónica o unitaria, pero no por eso excluyente, de una bella cacofonía, si me permiten el uso de semejante oxímoron. Me refiero al campo de acumulaciones, superposiciones, tolerancia y antagonismos productivos que dan cuerpo a la noción de contemporaneidad del llamado arte contemporáneo. MUAC, en ese sentido, no es un museo que tenga una tendencia artística dominante, sino que de modo consciente ha buscado hacer confluir y unir una variedad de líneas curatoriales y modos de experiencia cultural que, precisamente por expresar orientaciones diferentes, buscan provocar una excitación común. Eso, entiendo, le resulta incomprensible a los enemigos del arte contemporáneo, quienes tienden a proyectar sobre la programación de este o cualquier otro museo, a partir de un desconocimiento sensible implícito, precisamente la acusación de una uniformidad que contradice la proliferación de posiciones y definiciones. Esa complejidad es aún mayor debido a la transición del concepto de museo como residencia en una colección permanente a la sobresaturación de programación de lo que convencionalmente, incluso con un dejo de broma, designamos como la etapa del exhibicionismo del arte en el museo. Un museo, lo sabemos, creo, no es ya jamás un repositorio constante, ni un cementerio de obras, a pesar de que tiene una bodega, que a veces acumula telarañas. Más bien se entiende como un campo de referencias, genealogías, fugas y posibilidades, que son acumulativas, sí, y al mismo tiempo cambiantes. Un proyecto de lugar de memoria que poco a poco se va cargando de fantasmas y capas imaginarias que ayudan a dar forma a la experiencia de una colectividad. Ciertamente, el MUAC, y eso lo ata, como sucede con el origen,
tuvo gran parte de su surgimiento en la necesidad del arte local y quienes lo acompañan en sus discursos de encontrar un arrojo institucional comprometido que no estaba garantizado a inicios del siglo XXI en esta geografía. Su fundación vino a ocupar un espacio vacío y por eso en realidad también fue un espacio que ocupó de golpe. Hacer visible en la escala mayor que era suficiente la práctica de arte contemporáneo en los públicos locales derivaba de compatibilizar una ambición institucional con el nivel de agencia que ya los artistas mexicanos y o latinoamericanos tenían en el circuito global. En un momento de transición política, hablo de esto un poco más en detalle en un texto que creo que les dieron a leer, en un momento de transición política que trajo inseguridad y veleidad a las instituciones públicas hacia el año 2000, nubarrones que solo ha enfatizado la tendencia populista de la partidocracia mexicana, la UNAM decidió hacerse cargo de desarrollar e impulsar instituciones de arte contemporáneo, varias y de golpe. Nosotros, Tlatelolco, el ECO y en buena medida el reposicionamiento del Chopo. O sea, quiero que perciban que es una ofensiva, pero la UNAM decidió hacerse cargo de desarrollar e impulsar instituciones de arte contemporáneo que quisieron poner al día la relación de las instituciones con la reputación del campo artístico contemporáneo. Pero, repito, porque la institución oficial había descuidado esa relación que podía haber sido orgánica. Y hay aquí quizá hay que decirlo, y lo digo con cierta moderación, porque entiendo que no hay nada más frecuente y desagradable que el nacionalismo de la UNAM. Que trato de no practicar, pero hay una función que las universidades públicas y la sobreconcentración agigantada de la UNAM en particular representa, que en México están constantemente supliendo la carencia de una política continua, planeada y respetuosa de las necesidades. O sea, hay una situación que a cualquier observador externo le resulta incomprensible de lo que hacen las universidades mexicanas, que depende por un lado de la dinámica muy peculiar de élites y Estado que representan, pero también del hecho de estar siempre apareciendo en una premonición de lo que ahora hace la Fuerza Armada para resolver las cosas que no está resolviendo el gobierno. Entonces, como había escrito en este otro lado, esta fue la vía por la que en México se produjo un cambio de escala en las instituciones de arte contemporáneo que marca una época que es la norma del capitalismo tardío, que en cierta manera nos hace pensar en otros momentos de incepción institucional ligados con momentos históricos, como la propia definición de la forma museo en el siglo XVIII y XIX. Y fue el que el Museo de Arte Contemporáneo cambió totalmente de institución social y de lugar en el imaginario. Pasamos de una institución cliqué, de gueto, que con muchas virtudes desarrolló comunidades altamente comprometidas de arte contemporáneo, hipotéticamente informadas, pero al menos suficientemente entusiastas, que de pronto se vio rebasada en todos lados por la invención de museos metropolitanos de arte contemporáneo, que aparecen como hongos, lo que genera, por un lado, la ilusión de un gran público y la realidad de un público. Hay una tensión entre la ilusión y la realidad, que normalizan la existencia del arte contemporáneo como una parte de la dieta social ciudadana. Lo que, por un lado, potencia el efecto intelectual, político sensible del arte vivo, pero que también nos vuelve puntos de conflicto, en el sentido de que no dejan jamás de desarrollar un trauma reaccionario. Estoy hablando, por supuesto, del efecto que tiene el coaligar un estado de contemporaneidad y producir
un shock diferido. Es una ironía que el cambio de escala y alcance, el cambio de las instituciones de arte contemporáneo, tiene como consecuencia simultánea la disipación de las ilusiones del vanguardismo y enajenación artística entre los artistas y los participantes. Aquí apunto, es el momento de madurez que obliga a quienes trabajamos en los museos a asumir que sí somos administradores. Y por otro lado, plantea el rescate de las utopías del cambio social estético que previamente parecían desbarrancadas por la sensación de soledad del campo artístico, y al mismo tiempo produce una tensión nueva, a saber, ocurre un cambio de relación entre arte actual y sociedad social que también excita el odio neofascista, ya no por el arte contemporáneo, sino por una proyección tardía y paranoica de lo vanguardista y de incluso del arte moderno. O sea, tenemos que ver en simultáneo que el arte contemporáneo de pronto tiene una existencia visible que incluso ocasionalmente se vuelve masiva, y que hay toda una gama de actores sociales que de manera moderada, es decir, los escritores, y de manera exaltada las publicistas, se dedican a proyectar su ignorancia como miedo, no sobre lo que el arte contemporáneo está haciendo hoy, sino lo que estaba haciendo en 1917. Esto es lo que yo hablo de un shock diferido. De manera que tenemos un proceso histórico paradójico. Uno, hay sinergia entre recursos sociales, privados y del margen, pero también se produce una tensión que genera desafíos muy reales a la función crítica e intelectual del campo artístico, pero estos provienen de tres circunstancias nuevas. Uno, la existencia de un público efectivo que no es cómplice del campo artístico contemporáneo de entrada, como si lo eran los consumidores muy minoritarios del campo arte contemporáneo apenas una generación atrás. Dos, la tensión entre las estructuras culturales establecidas y lo que hasta ese momento habían visto como un error heterogéneo sin importancia, como una especie de facción hereje importada. Y tres, de manera muy sensible, el aparato de rencor cultural que emerge de aquellos que no estaban en ninguno de esos juegos. Todo esto añadido a la complejidad de una escena artística e instituciones que de entrada tienen que cuidarse de manifestar una relación con un campo que intrínsecamente se volvió heterogéneo, es decir, que abandonó la ilusión de modernidad que definía la idea de un mainstream, o de un partido, o de una corriente. Entonces, ¿cómo es que esta institución ha querido abordar esta problemática? Primero, llevando a cabo una política que en realidad está marcada por una serie de intenciones que coexisten en lugar de estar unificadas. Y me voy a referir aquí únicamente al programa curatorio. El asunto se tendría que plantear en relación a la institución entera. De un lado, MOAC ha sido de manera muy protagónica sede de una variedad de muestras. Nombro Desafío a la Estudiar en 2014, Un arte sin tutela, Salón Independiente 2018, Modernidad hecha a mano en el año 2022, que mapeó la historia de las relaciones entre diseño y práctica artesanal, y me remito de manera retroactiva al área de la discrepancia en el año 2007, que estaba planeada para abrir el museo, pero tuvo que ocurrir antes de que el edificio estuviera listo, para plantear que sistemáticamente el museo ha venido tratando de establecer una memoria cultural del arte local, aprovechando la función que la UNAM tiene como centro de irradiación de saberes y referente obligado de la Academia de Historia del Arte, pero también en relación a
generar un repaso revisionista de la genealogía. En cierta manera, la función del museo ha sido implantar una memoria. Y esto se manifiesta incluso en el síntoma de la reconstrucción de los objetos artísticos perdidos. El hacer posible que obras que en su momento carecieron de público, gracias al efecto de la destrucción que elimina el público definitivamente, tengan la segunda oportunidad de inscribirse en una memoria cultural. En segundo lugar, el MOAC ha significado por dar lugar a exhibiciones individuales que ratifican, ponen al día o establecen la reputación de artistas locales tan diversos pero hoy significativos como Mónica Mayer, Tania Candiani, Vicente Rojo, Gala Porras, Félix Ibiza o Carlos Zamorales, y enuncié de una manera caótica, de manera deliberada. Pero esa estrategia que estoy tratando de hacer ver es el momento de compromiso del museo. Estoy pensando en el camino, ¿cómo les transmito que esta pequeña corriente de inquietud de la red de las últimas semanas acerca del artista de compromiso social es un anacronismo catastrófico por muchas razones, pero entre otras porque el problema inicial que tiene el campo de compromiso es cómo establecemos compromiso con los artistas en un momento en donde esa lógica ya no puede tomarse como algo convenido, y donde incluso esa pregunta lanzada en esa formulación de los años 30 del siglo pasado en el vacío se vuelve sintomática de esa desconfianza. O sea, el no empezar por la pregunta ¿dónde es que tenemos establecido el compromiso con el campo artístico? Pero bueno, me desvía. Entonces, pero esa función, que les digo, el compromiso, incluso de un exhibicionismo de conflicto de interés asumido. Este museo nació por la presión que nos representaba a muchos, y que no sentíamos que la sociedad le hacía justicia al campo artístico inmediato. Solamente se puede hacer factible si al mismo tiempo el museo se establece como un receptáculo válido de referencias de artistas globales, como Doris Salcedo, Sino Mireles, Ai Weiwei, Anish Kapoor, para planteárselos de manera sencilla. No es posible obtener esa validez de circulación si al mismo tiempo uno no genera la coexistencia natural de esa producción local con esas otras obras que el colonialismo de la mirada asume como consecuentes. Y tampoco sería posible, y nuevamente hablo desde el punto de vista de ese compromiso sectorial, sin ser identificable, paleable, contaminable con las operaciones críticas radicales que representan en sus salas Forensic Architecture o Andrea Freiser o el Rags Media Collective. Tenemos aquí un problema típico de la periferia, en que el sentimiento de inferioridad ante la lógica metropolitana no se puede salvar en una exhibición de soberanismo, independentismo y tercermundismo, sino que tiene que elaborarse en la inscripción de lo cercano en una lógica cosmopolítica verdadera. Ese es un problema de eficacia cultural elemental. Entonces, de lo que el MOAC ha tratado de llevar a cabo, y aquí voy a dar un paso atrás nada más para remitirme a un dato muy menor, casi imposible de historiar, porque ni siquiera está inscrito. En el año 2000, la construcción institucional mexicana, y particularmente de lo que se llamaba INBA y ahora llaman cacofónicamente INVAL, lo que viene del timbal era una obsesión que luego uno ve en algunas de las pseudocríticos, de que los museos tuvieran diferenciación de vocaciones.
lo cual administrativamente suena muy bonito, pero lo que además acusa el terror de que pudiera haber competencia, pero que garantizaba el fracaso de todas las operaciones, porque generaba la decisión de que nada que iba a estar en el transporte moderno iba a tener validez frente a lo que estaba cruzando la calle, ¿sí? Entonces, esa sinergia global local, estético radical, específica general, intelectual consumista, es la base de la creación de una credibilidad en la institución de la cultura contemporánea. Al mismo tiempo que es una intervención que garantiza a una localidad no ser un mero espectador pasivo ante el poder curatorial. Y aquí me remito a la observación que hacía Gerardo Mosquera hace tantos años, de que la diferenciación cultural más importante que atravesaba nuestro campo era la tensión entre culturas curadas y culturas curadoras. ¿Quién cura a quién? Decíamos que era. Entonces, trata de decir algo que es un poquito chocante que lo mencione, pero no tengo alternativa. Ahora sí, como dice Erasmo de la cura, ya que nadie nos elogiemos en la primera página. Es que conseguir que el circuito europeo, asiático, americano piense que es importante exhibir una institución en América Latina es algo que tiene una importancia añadida, no es un elemento menor, porque en ese momento la operación de que se vean las elecciones locales como auténticas se hace posible, ¿sí? Entonces, del mismo modo, la introducción de obras de contenido político requiere sacarlas de la camarilla. Tienen que ser vistas como parte de un desplazamiento estético y técnico significativo. No solamente se les requiere el requisito benjaminiano de la superioridad técnica de la producción, sino que requieren la aceptación pública de su superioridad crítico-estética. De modo que, y aquí planteo el problema, el acceso de nuestros públicos a experiencias claves que en sí parecieran innecesarias, los monótonos de Ir Klein o de Cruz Diez, sería arqueológico si no al mismo tiempo se planteara abordar metodologías controversiales. Y aquí saco nada más la obra de Jill Magid o Joshua Cohn o Matías Alves. Es decir, establecer que una institución de arte contemporáneo moviliza al sentido común al poner en crisis las dicotomías en las que el sentido común felizmente distribuye tanto las filias como las fobias, como los recursos y las censuras, como las popularidades y las limitaciones. Entonces, social y formal, local y global, comprometido y arbitrario, canónico e inseguro, tienen que ser ingredientes complementarios, en tanto favorecen un entendimiento público que rehúsa la falsa garantía de la simplicidad. Todo ello hace también que establecer un museo dependa de plantear su criterio como producto de su autonomía, que no se le puede atribuir derivar ni de un gusto convenido, ni de una estructura de poder, ni de un mandato establecido, lo cual es especialmente importante en tanto las decisiones culturales tienen repercusión cuando las obras no están protegidas de las oleadas de afecto y opinión por su oscuridad o incompetencia. Las nuevas presiones, hay sentido común, tienen que garantizarse en la polémica, en el conflicto y también en la popularidad y el afecto. Y nada de eso puede responder ni siquiera a la preocupación por la vieja noción liberal de censura.
¿Cuáles son las presiones que efectivamente nos atraviesan? ¿A qué nos tenemos que resistir cotidianamente? Por igual, a las presiones consumistas de quienes quieren que la programación del museo se oriente por la casa de los llamados blockbusters o de complacer las debilidades de los patronos y los políticos, pero también a quienes asumen que un espacio universitario tiene que ser excluyente de toda práctica hegemónica o militante de un modo puramente instrumental. Son dos lados de la misma moneda, que consiste en pensar cómo usar el espacio público generado por la visibilidad y la conmoción de los artistas y el arte contemporáneo para visibilizar los intereses, orientaciones y fantasías de los políticos patrones y también de los políticos sin patrocinio. Y de quienes están todo el tiempo planteando, en una palabra totalmente incomprensible, el problema de la legitimación, la disputa por algún tipo de prestigio que no pueden establecer en lo que yo admito es la endemoniada ecología del prestigio artístico. Del mismo modo, una institución tiene que plantearse en relación a una presión mucho más doméstica y municipal. No tiene todo el tiempo que estar planteando de palabra y en la práctica el rechazar la idea de que la programación cultural universitaria debe consistir en exhibir primordialmente a los artistas profesores o a los estudiantes de la propia UNAM. No solamente es absurdo pensar que el uso de nuestro presupuesto de espacios debe ser la autopromoción de quienes de por sí tienen un salario. Lo digo porque hay una periodista en la página del Proceso que se dedica todo el tiempo a machacar sobre este punto. Y porque hay una facultad entera que también está muy obsesionada con esta cuestión. O sea, no es la habilidad del colega académico que de pronto dice, ay, me gustaría que yo curara la exposición del museo, no. Es una campaña que parte del concepto de que la institución debía ser universitaria en el sentido de tener esa orientación. Tanto la idea de que el museo se ajuste a las jerarquías de mercado, como debiera ser o que debiera ser una vitrina sindical, son expresiones de ombliguismo y monocultivo, formas en que la noción de la institución pública autónoma se pervierte para ser un instrumento privativo. Pero más allá de las críticas éticas que uno podría plantear, el problema es que es la garantía de un desastre constante, absoluto, sin remedio, ni solución después. O sea, el problema es que volvería un proceso que es difícil de construir una institución cultural en una broma fácilmente desmantelable. Finalmente, también tiene que ocurrir que el museo de una institución como la UNAM no se pueda ver como una isla o un continente absoluto. A pesar de que frecuentemente los políticos no lo puedan ver, y los mandos superiores de la institución cultural federal en particular, las instituciones que trabajamos en la universidad nos vemos complementarios y solidarios con la programación, los públicos, colegas y directivos de los museos, por ejemplo, de Limba, de los que sufren las tiranías de las estructuras culturales estatales, de los espacios privados e incluso del círculo comercial. Sí. Somos parte de un gremio, lo que en inglés se llama establishment. Trabajar en el Museo de la UNAM implica el goce subsidiario de la autonomía académica, pero no quita que antes que nada, los que estamos en el UNAM somos parte de una comunidad gremial y estratégica mucho más general. De manera que si uno de los logros de los que nos sentimos más orgullosos es compartir nuestros proyectos con un circuito de instituciones en otras ciudades de México, como el Museo Amparo y el Museo de Arte y Historia de León, para mencionar con los que tenemos un trato constante, en el mundo de habla hispana hay tantas colaboraciones que hacemos con el Centro de Arte 2 de Mayo, la Fundación Proa y otras instituciones de América Latina, que recientemente, antes de que lo nombraran director de Reina Sofía,
Segarra decía, hay que admitir que lo nuestro ya no es una aventura nocturna, es una especie de matrimonio. ¿Sí? Entonces, o sea, debo decirles que algo que nosotros vemos como un hecho histórico de este museo es que pasamos de la norma mexicana de que cada museo come el plato que prepara a tener más del 60 o 70% de nuestros proyectos hechos en red con otros. Nuevamente, es algo que historiográficamente quizá nadie va a notar, pero implica un cambio radical de prácticas y un cambio de alcances, ¿sí? Pero del mismo modo, sería totalmente contraproducente conseguirse compitiendo con las instituciones de nuestra localidad, el Museo Tamayo, el Carrillo Gil, o el Laboratorio de la Alameda, o incluso Jumex. Nos sentimos privilegiados de ser parte de un tejido de expectativas públicas e institucionales que el gremio tiene como causa común. Pero de hecho, nos presentamos públicamente como un museo que lo que tiene como unos propósitos es generar el público para el circuito entero. O sea, nosotros estamos, como los demás también, comprometidos en crear una materia prima que se llama público. Porque en la existencia de esa masa crítica, las disputas entre nuestros financiadores desaparecen en un interés común. No solamente es público y notorio que tenemos amistad personal con los colegas de otras instituciones. Nos sucede, y como tenemos una locación privilegiada en la UNAM, gremialmente, nos toca con cierta frecuencia hablar en contra de las políticas cerradas del gobierno respecto de sus instituciones culturales, del maltrato laboral y el desdén con que el Estado mexicano trata a los participantes de las instituciones culturales, pero también a la creación de las colecciones de arte contemporáneo. Si ejercemos ese rol crítico con mayor apertura que los demás colegas, es no porque seamos especiales, es nada más porque podemos. Tenemos que abusamos del privilegio de la autonomía universitaria que nos libra de la anticuada lógica de subordinación y fidelidad que recetan los funcionarios mexicanos y el régimen. Porque todavía los partidos, los gobernantes y la prensa asumen que los funcionarios culturales son los súbditos de uno u otro gobierno en turno. Hay una especie de pacto social en sentido común que lo que espera es servilismo en cada momento. Si algo quisiéramos contagiar a las demás instituciones, es uno, que nuestra programación tiene que pasar el filtro de cuerpos colegiados que nosotros no controlamos, que están diseñados para que tengan mayoría contra nosotros, y que por tanto hacen posible que los elementos polémicos de las obras que presentamos no sean objeto de censura, incluso cuando los medios piden de manera primitiva que la rectoría o la autoridad cultural de la UNAM suspendan un proyecto porque no lo encuentran apropiado, desafía sus intereses o no responde a sus visiones estrechas del campo cultural. Si lo que quisiéramos es compartir el privilegio de que nuestros colegas en el MUAC no pueden ser despedidos sin pagarles una indemnización, que tenemos un equipo que va a envejecer, sí, porque es estable, porque tiene derechos. Entonces, sí, asumimos que tenemos un rol privilegiado y por eso tratamos en lo que podemos de contribuir a la profesionalización de este campo. Lo repito, porque tenemos un privilegio que debía ser normal. Tenemos derecho a hablar y tenemos una relación laboral normal. Ser fieles a la visión de que el campo artístico consiste en una ecología cultural es, por tanto, también una parte de la apuesta que tiene nuestra operación interna. La clave es ofrecernos a públicos y prácticas artísticas que no necesariamente se identifiquen, incluso a veces nos parecen adversarias a nuestro criterio personal, pero también a prácticas que al momento de superponerse, de coincidir, ofrecen a los públicos el potencial de un descubrimiento interseccional y mutuo. Como he planteado en varias ocasiones, yo entiendo
esa experiencia de compartir con otros y encontrarnos en aquello que no estamos de acuerdo como un reto político. Es defender la función del espacio de exhibición como se constituyó en el espacio moderno y del museo mismo como un lugar de roce, cohabitación y, con suerte, intercambio efectivo y simbólico entre grupos, clases, sectores de opinión, gustos diversificados e incluso adversarios culturales. Todo, por supuesto, con una serie de límites que solamente pueden ser prácticos. No hay manera de ejercer ni siquiera la tarea de un salón de clases sin que en algún momento uno limite el espacio de discusión, sin que establezca algo que quede fuera del espacio discursivo. Lo que claramente sí, quizá, y aquí me baso en realidad, le corresponde el nombre de censura. En sentido estricto, sería imposible pensar la curaduría sin ejercer esa tarea. El problema es cómo se balancea, cómo se discute y cómo se vuelve censurable al mismo tiempo. Es en esa noción de una especie de cosmópolis efectiva y de república efectiva donde se apunta el compromiso por lo que el museo y sus curadores han querido acompañar ciertas políticas de inclusión. Los de Sofía Cercano al gusto y al relato que requiere el feminismo, la diversidad de géneros y la demanda de complejidad étnica son importantes para garantizar que el museo sea ese campo de cruces y genealogías discordantes. Estoy dando cuenta que ahora no me está ayudando. En fin. Ustedes me tienen que decir, tengo que interrumpir. Nosotros te decimos, tenemos 15 minutos. Ok, voy a cerrar un poco. ¿Parece bien? Entonces, lo que voy a tratar de plantear en términos generales es cuáles son los retos que tenemos. Y aquí voy a enunciar simplemente algunos problemas. Uno, efectivamente, que como en otros lados, la novedad y el crecimiento del campo de arte contemporáneo genere un momento de fatiga y no permite entender cómo esto se vuelve una parte del interno común. O sea, ahorita hemos gozado de la novedad y de momento nuestro propio éxito, no lo demás, sino el campo, va a empezar a batallar porque no va a tener el mismo crecimiento, va a tener que empezar a negociar su relación con la sociedad. De otro lado, está el problema de qué hacemos con las colecciones. De un lado, sufrimos el problema de que los precios hacen cada vez más difícil competir en ese campo. De otro lado, tenemos una ideología específica en México que no nos permite ver al campo político aceptando que es su obligación alimentar este territorio. Y de otro lado, tenemos por primera vez una generación de coleccionistas que no imagina que el destino de sus posesiones es el museo. O sea, hay tres factores muy negativos en relación del futuro de las colecciones de museos. Tres. ¿Cómo logramos que, además de la filantropía del financiamiento de los museos, nos perciban como parte de una ecología económica cultural? ¿Cómo hacemos percibir que tenemos que generar modos de sobrevivencia artística que no sean estrictamente patronazgo y compra, y que los museos son los lugares donde tiene que ocurrir, más allá de lo que ya logramos, que es tener salarios para las exposiciones, de ramas económicas de producción? 4. ¿Cómo sobrevivimos a una cultura que vive ahorita una metástasis de nacionalismo? O sea, tenemos un fenómeno que voy a bosquejar muy rápidamente, que el Estado-Nación es cada vez más inútil para proporcionar ventajas a su población, pero cada vez más capaz de violencia en una diversidad de direcciones, y de pronto está exigiendo afiliación cultural de una manera intensificada. ¿Cómo enfrentamos una situación así ante un campo artístico que está hecho de identificaciones críticas y la crítica de identidades? Y 5, ¿cómo preservamos ese difícil balance entre la radicalización de la práctica cultural y la herencia burguesa de la cultura como un campo de irresponsabilidades? ¿Cómo salvamos el que efectivamente hay motivos serios por los cuales hay una práctica
política y socialmente informada, pero al mismo tiempo pareciera necesario que haya arbitrariedad cultural. Entonces, es que uno no puede definir de antemano qué puede ser políticamente útil en el campo futuro, emergido del campo de la cultura, porque no sabemos cómo van a ser las batallas culturales futuras, y tampoco no sabemos qué de lo que nos parece urgente y comprometido actualmente se va a convertir en decoración. Creo que la primera vez que nos juntamos con Demo que yo fue hace como 21, 22 años haciendo esto mismo, vivoreando a gente que estaba en el estrado y que decía cosas coloquiales. Me quedé con tu punto 4, como Wanda Chopin, identidades críticas, críticas de identidades o identificación de críticas, y me puse a pensar lo que dijo Urtasun sobre la decolonización de los museos, y que creo que es lo que le van a encargar a Amanda en el Reina Sofía en unos meses. Y me resultó muy curioso que en un contexto de crítica, de búsqueda de oportunidades a la crítica del nacionalismo creciente, que es evidente que en un contexto de crisis la propaganda va a ser cada vez más poderosa en ese sentido, me quedé muy sorprendido de que no hiciste ninguna alusión a la decolonización del espacio museístico en esos puntos, que desde el punto de vista, insisto, como Gachupín, y hablar de nacionalismo de un Gachupín aquí a lo mejor no tiene mucho sentido, pues me gustaría saber si ese sería su lugar lógico, ese punto 4 de identificación de críticas, críticas de identidades. Es que ahí hay un problema que captaste muy claramente. A mí me cuesta mucho trabajo usar la palabra decolonización, por un motivo extremadamente preciso, y es que yo veo muy objetable la argumentación de Miñol y compañía en relación a que yo veo que en ella subsiste una noción de emancipación nacional, estatal, que está oculta sobre todo en su indiferencia activa y hostilidad a cualquier discusión postcolonial. O sea, la diferencia clave entre debate postcolonial y decolonización está en la pregunta de qué es el Estado-Nación. Uno puede decir, simplificando las cosas, que los estudios postcoloniales parten de esta premisa. El uso de la agencia del Estado-Nación en el momento de la descolonización de la posguerra fue un fracaso absoluto para las preguntas que suscitaba la tensión postcolonial. Por tanto, el Estado-Nación no es un instrumento emancipatorio. Lo que tenemos es un problema postcolonial. Y del otro lado, lo que hay es una argumentación soberanista planteada en relación del desafío del imperio-nación, ¿sí? Entonces, entiendo que el lenguaje en España prevaleciente es la adopción sin filtro de la noción de descolonización, les digo, tiene un uso histórico claro en el año 47 y donde además hay que recordar que esos procesos fueron catastróficos. O sea, no digo que la India debió haber sido colonia inglesa, digo que también que eso acabó fue el desplazamiento masivo, los millones de muertos y la creación de una enemistad religiosa nacional totalmente absurda que conduce al fascismo contemporáneo. Pero el hecho de que tengamos una corriente de pensamiento que se aloja en una representación vicaria de las etnicidades colonizadas y que en el fondo encuentre su vehículo natural en los estados bolivarianos, es algo que me detiene al uso de la palabra. Entonces, o sea, estoy en la minoría desoída que les dice, a ver, ¿cómo sería Spivak? O sea, porque precisamente otra operación que aloja esa palabra, o sea, pues soy un académico, lamentablemente, yo no encuentro las palabras como algo banal. Lo que aloja es la afirmación absolutamente arielista, y perdón que use palabras en clave,
de que, no, es que el poscolonialismo de los ingleses y franceses es distinto que la descolonización de los hispanoamericanos. O sea, la barrera, ¿cómo decir?, higiénica de nuestro latinismo que implica esa afirmación, es algo que no puede pasarme desapercibido. O sea, es la garantía de un estanco político académico sin crítica. Por eso es que es una palabra que, o sea, yo consistentemente no solamente lo uso, sino que cuantas veces planteo este problema lo planteo en esos términos. Sí, yo prefiero ser un malinchista postcolonial, así lo pongo, feliz. Es decir, ¿por qué cada vez que leo un argumento británico o jamaiquino me hace más sentido que leyendo a los decolonialistas latinoamericanos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, yo rápido como que me quedé mucho con esta parte que mencionas sobre cómo es que, lo principal, ¿no? Cómo es que el museo a veces funciona como un agente de memoria, implantar la memoria, y bueno, es que de ahí recae todo, ¿no? Como todos estos problemas de lo que ocurre con lo que se expone, con lo que se guarda, con lo que se mantiene en la oscuridad, pero es difícil, creo yo, en este momento en donde la producción de arte es tan masiva, que intenta abrazar a todas las posibilidades de realidad, que un museo instaure tan rápido algo. No sé si me explico. O sea, el alcance que tiene el museo es muy bueno. Sin embargo, creo que a partir de eso podemos problematizar todas las nuevas opciones como de museos que pueden haber, ¿no? Usando la palabra museo como cualquier manera de poder exponer aquello que se produce y que de alguna manera solamente existe justo en los márgenes o en las subculturas o en la alteridad, ¿no? Me vino mucho en el sentido en el que, pues de alguna manera el MOAC siempre ha tenido como un poco esta línea, ¿no? De incidir desde el género, desde muchas otras cosas que pues sitúan y nos sitúan en las problemáticas que nos atañen, ¿no? Pero al final del día, a esas mismas problemáticas se le suman otras y otras y otras, y pareciera como un vacío, ¿no? O más bien, ese vacío cada vez está llenando más y más de problemas que, bueno, que el arte de alguna manera busca, no radicalizar, pero sí exponer para pues, generar esas como rupturas de conciencia en las personas, ¿no? En los agentes y en las personas que pueden acceder a, sobre todo, esas imágenes. Pero, no sé, creo que me preguntaba mucho más hacia el hecho de qué va a ocurrir en el momento en el que ya los museos no sean sustentables, porque no va a haber un lugar en donde poder almacenar o donde poder tener y contener tantas expresiones que existen, ¿no? Es masivo y ese es tal vez el gran problema, que entre más crece la producción artística también nos apartamos más de ella y buscamos otro tipo de experiencias, sobre todo generacionalmente, creo que es lo que ocurre. Mira, hay algo muy bueno en el mero título, por el argumento de Haraway, de no se trata de salir del problema, hay que persistir en el problema, ¿sí? Porque eso se aplica en muchos lados. El problema que estás planteando no es hipotético, pero es algo que no me representa ninguna ansiedad. Por un lado, me parece claro, y aquí voy a hacer un argumento que a lo mejor es ríspido, la conveniencia de defender el poder del museo. Y el poder del museo, históricamente, desde el siglo XVI, hablo del Capitolino romano, fue inventar, y después del siglo XVIII, 1793, se volvió masivo, el tropo espacial temporal del túnel del tiempo. O sea, la gente entra al museo y de pronto cree que está en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, y lo que es un relato argumental se vuelve material y experimental. Entonces ese es un poder autoritario, absoluto, ideológicamente bestial, y es un poder bueno, porque permite que la discusión de la historia no sea meramente relato, no sea verbal. Permite que exista un sustrato que no sea el mero documento.
permite que exista el anacronismo de la experiencia. Una cosa importante de lo que ha sido lo que llamábamos bellas artes es el anacronismo de la experiencia, el hecho de que lo que le preocupaba a Marx, ¿por qué seguimos viendo las esculturas griegas? ¿Sí? Entonces, yo no quiero ceder, porque ya veo que esto es una defensa del poder, ese poder. Me parece que es importante que haya instituciones que tengan ese poder. La pregunta es cómo se usa ese poder. La ilusión, el anacronismo, la relación con los fantasmas, el no dejarle a la ouija la relación con los fantasmas. Pero entiendo que en el momento que aparece este oxímoron, el Museo Metropolitano de Arte Contemporáneo, la barrera psicológica que sostenía ese poder de nosotros ocupamos nada más de lo que ya está validado, que uno puede ver a Alfred Barr extendiéndolo en el torpedo del proyecto de MoMA en el año 29 y 33, esa renegociación se vuelve problemática, claro, pero uno es que, por eso decía, tienes que asumir que te debe el exhibicionismo y que el museo no es ya ese cementerio de obras, pero existe. Y la razón que más o menos nos encarnamos, que tampoco es única, es la de hacer estos total recall, o sea, lo que son las instituciones históricas es el efecto de meter a la gente en la sinécdoque del túnel del tiempo del museo. Entonces ese poder está transmitido a la escenificación de la inversión de memoria. Y ahorita acabo de ver en Londres, en paralelo, la competencia de una exposición extraordinaria que tenía Tate Britain de artistas feministas británicas, lo mismo que la exposición maravillosa que había en el Carnegie de circuitos. Y lo que te puedo decir es que de pronto, como dice el artista Rubén Ortiz, el pasado ya no es lo que era. ¿Sí? Entonces, ese poder de que en esas exhibiciones de pronto el pasado ya no es lo que era, es un poder fantástico. Y siempre digo que hay que oír como psicoanalista la palabra loquera. Entonces, ¿qué pasa con esa ansiedad de la cantidad? Uno, el problema está del otro lado. El problema es que el gasto social sobre ese campo es bajísimo. Como explicaba, los coleccionistas privados no sé para qué quieren sus colecciones si no están imaginando que algún día lo que están haciendo es que la confianza gremial que yo le escuché a mis mayores es, no importa, algún día llegará al museo eso. Porque estaba la idea de que, ¿para qué está juntando estas cosas esta señora? Si no es para que eventualmente acaben en el museo. ¿Sí? O sea, hay una serie de contratos sociales que están incumplidos. Y esos generan revisiones, pero también tiene que haber basura. Y las soluciones son simplísimas, es nada más hacer bodegas, perdónenme, no tienen ninguna. Y la escala de los bienes materiales con los que estamos tratando de preservar el pasado es minúscula en relación a la acumulación de un año de libros de texto. O sea, parte del problema es que será que un fenómeno kantiano, que la bodega del museo se nos vuelve incomprensible, pero todavía es sensible. Diciendo que tiene la característica, si leyeron esos capítulos de sublime matemático. ¿Sí? Por eso, la entrada del ciudadano Kane con la enorme bodega de Shannon es el sublime kantiano del museo. Pero en términos reales, administrativamente, es una bobería. O sea, controlar 3.000, 30.000 objetos, 3 millones de objetos, no es en términos de poder social nada. El problema es que admitamos que el poder social no se use para fines que nos parecen socialmente necesarios. Por supuesto, la dificultad estriba en nuestra incapacidad política, porque técnicamente no es ningún problema. ¿Sí? O sea,
Pero me da miedo decirles esto. Acabo de ir al Perú, a Pachacamac, y si quieren ir ahí, si quieren ustedes reconciliarse con el peje, compren un boleto a Lima y vayan a ver el Estado peruano. Esto es considerado un museo del tamaño del Museo de la Antropología, en un lugar que está a 2 horas de la ciudad de Lima, junto a unas ruinas. Es como si construyeran el Museo Nacional aquí al lado de Ibero. Y nadie lo vaya a ver. Lo hicieron en un terreno salinoso, de manera que las bodegas están húmedas. O sea, es una inversión infinita. Y tienen el aire acondicionado de las luces prendidas. Y no hay un solo objeto. Yo conseguí, por influencias, ir a contemplar eso que parece una película distópica. ¿Sí? Serio. O sea, el problema es las cosas en las que gastan los recursos, en los que hay capacidad de establecer las prioridades. El que tenemos un Estado neoliberal que se dice de izquierda. Entonces, yo no tengo ninguna ansiedad de ese tipo, mi ansiedad es la contraria, es ¿cuándo vamos a poder adquirir esto? Pues muchísimas gracias, creo que ha sido maravilloso poder escuchar aquí, volvemos, gracias a todos ustedes, tienen que volver porque está en vivo, sin duda se quedan muchísimos temas, nos deberás otra visita.